Millonario viudo fue a buscar a su hijo en la escuela, pero al ver a la profesora, el amanecer en Guadalajara pintaba el cielo de tonos dorados cuando Alejandro Vázquez Mendoza ajustó por tercera vez el nudo de su corbata italiana frente al espejo del baño principal de su penthouse. A sus 42 años, había perfeccionado el arte de parecer impecable, incluso cuando por dentro se desmoronaba lentamente, como el adobe de las casas coloniales que observaba desde la ventana de su oficina en el piso 20 del edificio más alto de Zapopan. El café le sabía amargo esa mañana, como cada mañana desde hacía 3 años. 3 años, 2 meses y 14 días, para ser exactos, pero Alejandro había dejado de contar después del primer aniversario de la muerte de Elena. O al menos eso se decía a sí mismo mientras revisaba los reportes financieros de Tequila Vázquez en su tablet, los números bailando frente a sus ojos sin realmente registrarse en su mente. «Papá, ¿puedes hacerme mis chilaquiles como los hacía mamá?». La voz pequeña de Mateo interrumpió sus pensamientos desde la puerta de la cocina. El niño de 6 años llevaba puesto su uniforme de la escuela privada más exclusiva de Guadalajara, pero sus ojos grandes y oscuros cargaban una tristeza que ningún privilegio podía borrar. Alejandro sintió la familiar punzada en el pecho. Elena siempre preparaba chilaquiles los martes, cantando canciones tradicionales mientras cortaba los jitomates. Él apenas sabía calentar tortillas en el microondas. «Claro, mijo, ven acá». Mientras fingía recordar la receta que nunca había aprendido, Alejandro observó a su hijo en silencio. Mateo tenía los ojos de Elena, esa manera de mirar el mundo como si pudiera ver cosas que otros no podían. Últimamente, el niño había comenzado a hacer preguntas sobre su mamá, sobre las canciones que cantaba, sobre las historias que contaba. Preguntas que Alejandro no sabía cómo responder sin desenterrar el dolor que había sepultado bajo capas de trabajo y distanciamiento emocional, al otro lado de la ciudad, en una casa colonial de paredes color terracota en el corazón de Tlaquepaque. Esperanza Morales García molía chiles en su molcajete de piedra volcánica, mientras el sol matutino se filtraba a través de las contraventanas de madera. El aroma del café de olla se mezclaba con el de las flores de bugambilia que trepaban por las paredes del pequeño patio, creando una sinfonía olfativa que la tranquilizaba cada mañana. A sus 35 años, Esperanza había aprendido a encontrar belleza en las cosas simples. Sus manos, curtidas por años de trabajo, pero suaves como la seda cuando acariciaba las mejillas de sus estudiantes, se movían con la gracia de quien conoce el valor de cada gesto. Era maestra por vocación, no por casualidad, y cada día que se paraba frente a sus pequeños alumnos sentía que cumplía un propósito sagrado. «Mamá, ¿por qué no puedes conseguir un trabajo en una de esas empresas grandes como las mamás de mis amigas?». Rosa, su hija de 16 años, apareció en la cocina con el ceño fruncido y esa actitud desafiante que había perfeccionado desde que comenzó la preparatoria. Esperanza no levantó la vista del molcajete. Había tenido esta conversación cientos de veces. «Porque mi trabajo no es solo un empleo, Rosa, es una misión. Las misiones no pagan las cuentas, mamá». Rosa tomó una tortilla de la canasta y la mordió con más fuerza de la necesaria. «Mírame bien, voy a una escuela pública mientras tú enseñas en una escuela privada donde la colegiatura de 1 mes vale más que tu salario de 3 meses. ¿No ves la ironía?». Esperanza finalmente alzó la mirada. Los ojos de Rosa tenían ese fuego que ella reconocía de su propia juventud, esa urgencia por escapar de una vida que consideraba demasiado pequeña, pero también veía algo más: vergüenza. Rosa se avergonzaba de su origen, de su casa modesta, de tener una madre que elegía la vocación sobre la ambición. El valor de una persona no se mide por la escuela a la que va o el dinero que tiene en el banco. «Mija, eso es lo que dice la gente pobre para consolarse», replicó Rosa, tomando su mochila y dirigiéndose hacia la puerta. «Pero yo no voy a conformarme con discursos bonitos toda mi vida». El portazo resonó en la casa como un eco de todas las frustraciones no dichas. Esperanza suspiró, terminó de preparar el desayuno que ya nadie compartiría con ella y se alistó para enfrentar otro día en el mundo de los privilegiados, donde enseñaba a niños que nunca conocerían la incertidumbre de contar pesos para llegar a fin de mes. Alejandro estacionó su BMW en el lugar reservado para padres de familia en el exclusivo Colegio Británico de Guadalajara,
El edificio, una mezcla arquitectónica entre modernidad europea y toques coloniales mexicanos, se alzaba imponente rodeado de jardines perfectamente manicurados. Niños en uniformes impecables bajaban de camionetas de lujo conducidas por chóferes o nanis filipinas. Mateo permaneció callado en el asiento trasero, mirando por la ventana con esa expresión pensativa que últimamente lo caracterizaba. ¿Todo bien, campeón? Papá, ¿las mamás de los otros niños también se murieron? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Se volvió para mirar a su hijo, buscando las palabras correctas que nunca parecían existir. No, mijo, la mayoría de los niños tienen a sus mamás. ¿Por qué la nuestra se tuvo que ir? Alejandro sintió cómo se le cerraba la garganta. 3 años después, y aún no tenía una respuesta que pudiera calmar el corazón roto de un niño de 6 años. A veces las cosas pasan sin que podamos entenderlas, Mateo, pero mamá nos amaba mucho, y ese amor nunca se va. Mientras caminaban hacia la entrada del colegio, Alejandro no pudo evitar notar cómo los otros padres lo saludaban con esa mezcla de respeto y lástima que había aprendido a reconocer el viudo rico, el hombre que lo tenía todo excepto lo único que realmente importaba. En ese mismo momento, del otro lado del estacionamiento, Esperanza Morales bajaba de un autobús urbano pintado de colores brillantes. Caminaba con la cabeza en alto, llevando en sus manos una bolsa de tela bordada a mano y el corazón lleno de sueños para los pequeños que la esperaban en el aula. Ninguno de los dos sabía que en exactamente 4 horas y 27 minutos, sus mundos colisionarían de una manera que cambiaría todo para siempre. El salón de actos del Colegio Británico de Guadalajara zumbaba con el murmullo controlado de la alta sociedad tapatía. Padres vestidos de Armani y madres con bolsos Hermès discutían en voz baja sobre las próximas vacaciones en Aspen, mientras sus hijos correteaban por los pasillos alfombrados. Alejandro se mantuvo en la periferia del grupo, consultando su reloj Patek Philippe por tercera vez en 5 minutos. Las reuniones de padres siempre le generaban una claustrofobia extraña, no por el espacio físico, sino por la intimidad forzada, las sonrisas cuidadosamente ensayadas y las preguntas sobre Elena que inevitablemente surgían entre el café y los petit fours importados de París. Alejandro, querido, ¿cómo está el pequeño Mateo adaptándose? Sofía Herrera, esposa del dueño de la cadena de hoteles más importante de Jalisco, se acercó con esa expresión de preocupación performativa que había perfeccionado en los últimos 3 años. Los niños pueden ser tan resilientes, pero también tan frágiles. Está bien, gracias por preguntar. La respuesta salió automática, pulida por la repetición. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes que Carlos y yo estamos aquí. Elena era tan especial. Su voz se desvaneció en un suspiro teatral. Alejandro asintió cortésmente y se dirigió hacia las ventanas que daban al patio de recreo. Desde ahí podía ver a Mateo jugando solo en los columpios, meciendo las piernas con una lentitud que le partía el alma. El niño siempre había sido introvertido, pero desde la muerte de Elena parecía haberse refugiado en un mundo interno donde ningún adulto podía alcanzarlo. Disculpe, ¿es usted el papá de Mateo Vázquez? La voz lo tomó por sorpresa. Se volvió y se encontró con una mujer de cabello castaño recogido en una trenza suelta, vestida con una blusa blanca bordada a mano y una falda azul marino que había visto mejores días. Sus ojos eran del color del café oaxaqueño, cálidos y directos, sin la capa de artificialidad que caracterizaba las miradas de su círculo social. Sí, soy Alejandro Vázquez. Usted es Esperanza Morales, maestra de Mateo. Extendió una mano que él notó inmediatamente, sin anillos ostentosos, con pequeñas manchas de tiza en los dedos, pero suave como si cuidara cada gesto. Quería hablar con usted sobre su hijo. El corazón de Alejandro se aceleró con esa alarma parental que se disparaba cada vez que alguien quería hablar sobre Mateo. ¿Ha hecho algo malo? Todo lo contrario. Esperanza sonrió, y Alejandro sintió algo extraño, como si el aire del salón se hubiera vuelto más ligero. Es un niño extraordinario, muy sensible, pero he notado que a veces parece perdido. Antes de que Alejandro pudiera responder, los gritos desde el patio interrumpieron la conversación. A través de la ventana vieron a Mateo en el suelo, llorando mientras se sujetaba la rodilla. Varios niños se habían reunido a su alrededor, pero ninguno parecía saber qué hacer. Esperanza no esperó permiso.
Salió corriendo hacia el patio con una agilidad que sorprendió a Alejandro, quien la siguió unos pasos atrás. Para cuando llegó, ella ya estaba arrodillada junto a Mateo, revisando la pequeña herida con manos expertas. «No es nada grave, pequeño príncipe, solo un rasponcito valiente». Su voz tenía esa cadencia maternal que Alejandro había olvidado que existía. «¿Sabes qué? Mi abuela me enseñó una canción que cura todos los raspones. ¿Quieres escucharla?». Mateo asintió entre hipidos, y Esperanza comenzó a cantar con una voz suave pero clara. «Sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, la llorona pasa por el río, llorando por su niño». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esa canción, Elena solía cantársela a Mateo cuando era bebé, cuando tenía pesadillas o cuando simplemente necesitaba consuelo. ¿Cómo podía esta desconocida saber exactamente las palabras que su corazón necesitaba escuchar? Mateo había dejado de llorar completamente. Sus ojos estaban fijos en Esperanza, como si hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando. «¿Conocía usted a mi mamá?», preguntó el niño con esa franqueza devastadora de los 6 años. Esperanza miró hacia Alejandro, buscando permiso en sus ojos antes de responder. «No la conocí, corazón. Pero las mamás que se van al cielo nos dejan sus canciones aquí abajo para que otras personas las puedan cantar cuando las necesitamos». Alejandro tuvo que apartar la mirada. Era demasiado. Esta mujer, con su sencillez desarmarle y su manera natural de hablar de la muerte sin dramatismo ni lástima, había conseguido en 5 minutos lo que los psicólogos infantiles no habían logrado en 3 años. Hacer que Mateo sonriera cuando hablaba de su madre. «¿Podrías enseñarme más canciones?», preguntó Mateo, y Alejandro notó que era la primera vez en meses que su hijo mostraba interés genuino por algo. «Por supuesto, pero solo si tu papá está de acuerdo». Cuando Esperanza lo miró directamente, Alejandro sintió algo que había olvidado completamente: el impulso de proteger no solo a su hijo, sino también a la persona que acababa de devolverle un pedazo de alegría. Me parece una excelente idea». Mientras ayudaban a Mateo a levantarse, las manos de Alejandro y Esperanza se rozaron accidentalmente. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que ambos sintieran una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la situación, con el niño herido o con las canciones de cuna. Tenía que ver con algo mucho más peligroso: la posibilidad de que 2 mundos completamente diferentes pudieran, contra toda lógica y conveniencia social, encontrar un punto de encuentro. Mientras caminaban de regreso al edificio, Mateo entre los dos tomando una mano de cada uno, Alejandro no pudo evitar notar cómo las otras madres los observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación apenas disimulada, y por primera vez en 3 años, no le importó en absoluto lo que pensaran. Una semana después del incidente en el patio, Alejandro se encontró inventando razones para quedarse más tiempo en la escuela durante la hora de salida. Primero fue una preocupación sobre las matemáticas de Mateo, luego una consulta sobre su desarrollo social. Cada pretexto lo acercaba unos minutos más a esa mujer que había conseguido lo imposible: hacer que su hijo cantara camino a casa. Esperanza lo recibía en su pequeña aula con una paciencia que no merecía, explicándole el progreso de Mateo con una dedicación que iba más allá del deber profesional. Alejandro notaba cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los niños, cómo sus manos se movían con gracia al describir sus métodos de enseñanza, cómo su voz adquiría una cadencia musical cuando compartía anécdotas del día. «¿Qué he estado pensando?», dijo Alejandro durante su 5ª consulta educativa en 2 semanas. «Mateo necesita conectar más con sus raíces mexicanas. Elena siempre quiso que aprendiera sobre nuestras tradiciones, pero yo…». Se detuvo, incapaz de admitir que había estado tan enfocado en el éxito empresarial que había olvidado ser mexicano. «Me preguntaba si usted estaría dispuesta a darle clases particulares. Puedo pagarle muy bien». La expresión de Esperanza cambió sutilmente. Alejandro se dio cuenta inmediatamente de su error. «No me refería a…». «No quise implicar que…», suspiró sintiéndose como un adolescente torpe. «Se lo siento. Mateo necesita lo que usted le puede enseñar y yo necesito ayuda para entender cómo dárselo. ¿Está seguro de que es solo por Mateo?». La pregunta salió más directa de lo que Esperanza había pretendido, y ambos se quedaron inmóviles por un momento.
conscientes de que acababan de cruzar una línea invisible. No, admitió Alejandro, sorprendido por su propia honestidad. No estoy seguro de nada últimamente. La casa de Esperanza en Tlaquepaque era todo lo que el penthouse de Zapopan no era. Pequeña, llena de vida y con el alma expuesta en cada rincón. Macetas de barro rebosantes de geranios adornaban el pequeño patio, y el aroma de café de olla se mezclaba con el copal que quemaba en un incensario junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Alejandro se sintió gigante en la sala minúscula, sentado en un sofá de tela bordada, mientras Esperanza preparaba agua de Jamaica en la cocina. Mateo exploraba con fascinación una repisa llena de artesanías oaxaqueñas, tocando cada pieza como si fueran tesoros arqueológicos. ¿Por qué todo está hecho a mano?, preguntó Mateo, sosteniendo una pequeña catrina de cerámica. Porque las manos de los artesanos tienen memoria, respondió Esperanza, apareciendo con una charola de vidrio decorada con flores pintadas. Cada pieza lleva un pedacito del corazón de quien la hizo. Rosa eligió ese momento para hacer su entrada dramática, llegando de la preparatoria con su uniforme arrugado y una actitud que podría cortar cristal. ¿Y estos quiénes son?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular, pero claramente evaluando a Alejandro con la precisión de un inspector de Hacienda. Rosa, te presento a Alejandro Vázquez y a su hijo Mateo. Van a venir algunas tardes para que Mateo aprenda sobre nuestras tradiciones. Ah, claro. Rosa se dejó caer en una silla con la gracia de un saco de cemento. El papá rico que necesita que le enseñen a ser mexicano. ¡Qué conveniente! Rosa, la voz de Esperanza, llevaba una advertencia clara. ¿Qué es obvio, no? Rosa miró directamente a Alejandro. Apuesto a que ni siquiera sabe hacer tortillas, Alejandro. Lejos de ofenderse, sonrió. Tienes razón. No sé. ¿Me enseñarías? La pregunta desarmó completamente a Rosa, que había esperado defensividad o condescendencia, no curiosidad genuina. ¿Yo? Sí, supongo. Durante las siguientes 2 horas, la pequeña cocina se convirtió en un aula improvisada. Esperanza enseñó a Mateo a mezclar masa de maíz mientras le contaba la leyenda del quinto sol. Rosa, inicialmente reacia, terminó instruyendo a Alejandro sobre la presión exacta necesaria para hacer tortillas perfectas. Alejandro, acostumbrado a cenas de 5 tiempos servidas por personal doméstico, descubrió una satisfacción inexplicable en el proceso artesanal de crear algo con sus propias manos. Mi mamá hacía las tortillas muy redonditas, comentó Mateo, mirando sus creaciones irregulares. Papá dice que ella cantaba mientras cocinaba. Esperanza intercambió una mirada con Alejandro por encima de la cabeza del niño. ¿Te acuerdas de alguna de sus canciones? Solo un poquito. Mateo arrugó la frente con concentración. Algo de palomas. Cucurrucucú, paloma, comenzó a tararear Esperanza suavemente, y vio cómo los ojos de Alejandro se llenaban de reconocimiento y dolor. Esa, Mateo sonrió. Esa cantaba cuando hacía quesadillas los domingos. Alejandro tuvo que voltear hacia la ventana para ocultar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Elena efectivamente cantaba esa canción, pero él había estado tan ocupado leyendo periódicos financieros los domingos por la mañana que apenas había prestado atención. Esperanza se acercó y le tocó el hombro suavemente. Los recuerdos duelen porque significan que el amor fue real. Cuando Alejandro se volvió hacia ella, se encontró con una comprensión tan profunda en sus ojos que sintió como si ella pudiera ver directamente dentro de su alma fragmentada. No sé cómo hacer esto solo, admitió en un susurro que solo ella pudo escuchar. No estás solo. La respuesta fue igual de suave, pero llevaba una promesa que ambos sabían que era peligrosa. Rosa los observaba desde la puerta de la cocina, y por primera vez desde que había llegado el extraño dúo, su expresión de hostilidad se suavizó. Había algo en la manera en que su madre miraba a este hombre, algo que no había visto desde el divorcio de sus padres, la posibilidad de no estar siempre a la defensiva, pero también vio algo más, el abismo social que separaba sus mundos, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa, porque conocía demasiado bien el poder de la esperanza para destruir cuando se estrella contra la realidad. Cuando llegó la hora de irse, Mateo no quería marcharse. Se había pasado la tarde dibujando mariposas monarca mientras Esperanza le contaba sobre su migración épica, y por primera vez en mucho tiempo parecía un niño de verdad en lugar de un pequeño adulto
cargando penas demasiado grandes para sus hombros. ¿Podemos volver mañana?, preguntó desde el asiento trasero del BMW. El jueves, campeón. La maestra Esperanza también tiene otros niños que enseñar. Mientras se alejaban por las calles empedradas de Tlaquepaque, Alejandro no pudo resistir mirar por el espejo retrovisor. Esperanza seguía parada en la puerta de su casa, y algo en su postura le sugirió que ella también estaba viendo desaparecer algo más importante que un simple automóvil. Esa noche, por primera vez en 3 años, Alejandro no revisó emails de trabajo antes de dormir. En su lugar, se quedó despierto pensando en manos que sabían hacer tortillas y voces que conocían canciones de cuna que podían sanar corazones rotos. Los rumores en Guadalajara viajaban más rápido que el tráfico de la Glorieta Minerva en hora pico. Para la tercera semana de las visitas a casa de Esperanza, las esposas de los socios del Club de Industriales ya habían construido una narrativa completa. El pobre Alejandro Vázquez, en su dolor de viudo, había caído en las redes de una maestra oportunista que obviamente buscaba ascender socialmente a través de su hijo huérfano, Joaquín Herrera, socio minoritario en Tequila Vázquez y autoproclamado mejor amigo de Alejandro desde la universidad. Decidió que era su deber fraternal abordar el tema durante su almuerzo mensual en el exclusivo restaurante Alcalde. «Hermano, necesitamos hablar». Joaquín cortó su arrachera wagyu con la precisión de un cirujano. «La gente está hablando. La gente siempre habla». Alejandro no levantó la vista de su plato, aunque había perdido el apetito desde que la conversación tomó ese rumbo. «Sí, pero esta vez hablan de ti, paseándote por Tlaquepaque como turista perdido». Joaquín bajó la voz conspirativamente. «Mira, entiendo que tengas necesidades. 3 años es mucho tiempo para un hombre como tú, pero ¿una maestra? ¿En serio? Alejandro dejó los cubiertos con más fuerza de la necesaria. No sabes de qué hablas. ¿No te has vuelto un fantasma en las juntas? Llegas tarde a las citas de negocios y ayer Sofía Herrera me contó que la vio a ella subiendo a tu coche». Joaquín se reclinó en su silla, satisfecho con su investigación. «Si quieres divertirte, hazlo discretamente, pero no comprometas la reputación de la familia por una aventura con la servidumbre». La palabra servidumbre golpeó a Alejandro como una bofetada. Se levantó de la mesa tan bruscamente que varios comensales voltearon a mirar. «No vuelvas a referirte a ella de esa manera». «¿Ella?». Joaquín sonrió con esa mezcla de malicia y superioridad que caracterizaba a los hombres acostumbrados a creer que el dinero los hacía mejores personas. «Ay, mi hermano, ya te agarró de los huevos». Típico de estas mujeres hambrientas, Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no golpearlo ahí mismo, en medio del restaurante más elegante de Zapopan. Esa misma tarde, mientras Mateo pintaba acuarelas de alebrijes en casa de Esperanza, Rosa no regresó de la escuela a su hora habitual. A las 6, Esperanza comenzó a preocuparse. A las 7, estaba francamente angustiada. A las 8, con las manos temblorosas, marcó el número de Alejandro. «Esperanza, ¿está todo bien? Rosa no ha llegado a casa. Nunca hace esto sin avisar. He llamado a todas sus amigas y nadie sabe dónde está. Yo no sé qué hacer». La desesperación en su voz atravesó el teléfono como una daga. Alejandro no lo pensó 2 veces. «Voy para allá. Vamos a encontrarla». Llegó en tiempo récord, pero sin la camioneta blindada que normalmente usaba para moverse por la ciudad. En su lugar conducía un auto más discreto, consciente de que Rosa podía estar en lugares donde su BMW usual llamaría demasiado la atención. «¿Tienes idea de dónde podría ir cuando está molesta?», preguntó mientras recorrían las calles de Tlaquepaque. «Hay un lugar». Esperanza se mordió el labio inferior. «Una casa en las afueras donde a veces van los jóvenes cuando quieren experimentar». No necesitó elaborar más. Alejandro entendió perfectamente. Los encontraron en una casa de interés social abandonada en la periferia de Tonalá, donde una improvisada fiesta adolescente estaba en pleno apogeo. Rosa estaba sentada en un sofá desgastado, sosteniendo una cerveza, que claramente no era la primera, rodeada de chicos que la miraban con el interés depredador típico de los 17 años, cuando encuentran una presa vulnerable. «Rosa», la voz de Esperanza cortó el aire cargado de humo y música reggaetón. La chica levantó la vista, y Alejandro pudo ver inmediatamente que estaba borracha, pero también que había estado llorando. «Oh, mira quién vino. Mi mamá santa y su novio millonario».
La palabra novio salió cargada de veneno. ¿Qué hacen aquí? ¿Van a rescatar a la niña pobre? Los chicos alrededor comenzaron a reírse, pero Alejandro los silenció con una mirada que había perfeccionado en salas de juntas hostiles. Rosa, vámonos, por favor. Esperanza extendió la mano, pero su hija se alejó. ¿Por qué? ¿Para qué puedas seguir jugando a la familia feliz con alguien que se va a aburrir de nosotras en cuanto se le pase la calentura de viudo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza palideció como si hubiera recibido una bofetada física. Alejandro se acercó lentamente y se sentó en una silla rota frente a Rosa, ignorando completamente a los otros chicos. «Tienes razón en estar furiosa conmigo», dijo con una calma que sorprendió a todos. «Si yo fuera tú, también estaría furioso. Un extraño llega a casa, se lleva la atención de mi mamá y encima viene de un mundo que me ha excluido toda la vida». Rosa parpadeó desconcertada por la falta de defensividad en su respuesta. «Pero te equivocas en una cosa importante», continuó Alejandro. «No me voy a aburrir de ustedes. Me da demasiado miedo la posibilidad de que ustedes se aburran de mí». ¿Tú miedo? Rosa se rió, pero sin humor. «Por favor, tú tienes todo lo que cualquiera podría querer. Tengo dinero, eso no es lo mismo». Alejandro miró directamente a los ojos de la chica. «¿Sabes qué no tengo? No sé hacer tortillas. No sé las canciones que tu mamá canta. No sé cómo consolar a un niño sin contratar a un psicólogo de 1,000 pesos la hora. No sé cómo ser padre sin tener miedo de arruinar todo lo que toco». La honestidad brutal de sus palabras cortó a través de la rebeldía adolescente de Rosa como un cuchillo caliente. «Tu mamá me está enseñando cómo ser humano otra vez, y tú me estás enseñando que merezco cada pedazo de escepticismo que tienes sobre mí». Rosa miró a su madre, que tenía lágrimas corriendo por las mejillas, y luego de vuelta a Alejandro. «¿En serio tienes miedo de que nos aburramos de ti?» Aterrorizado, por primera vez desde que habían llegado, Rosa sonrió, una sonrisa pequeña pero real. «Está bien, pero si lastimas a mi mamá, te juro por la Virgen de Guadalupe que te voy a hacer la vida imposible». Trato hecho durante el camino de regreso, con Rosa dormida en el asiento trasero del auto. Esperanza y Alejandro guardaron un silencio cargado de cosas no dichas. «Gracias», murmuró ella finalmente. «No me las des». Rosa tenía razón en muchas cosas. ¿En cuáles? Alejandro se detuvo en un semáforo en rojo y la miró directamente. «En que esto es peligroso para ustedes, en que vengo de un mundo que puede lastimar al suyo, en que no tengo derecho a llegar a su vida y cambiarlo todo, y en que se equivocaba, en que me voy a aburrir». Su voz se volvió más suave. «Esperanza, no me he sentido tan vivo en 3 años. Eso me aterra, pero no me voy a aburrir». Cuando el semáforo cambió a verde, ambos sabían que acababan de cruzar un punto de no retorno. Las siguientes semanas les enseñarían exactamente qué tan peligroso podía ser estar vivos en una sociedad que prefería que ciertos corazones permanecieran dormidos. Doña Carmen Vázquez había perfeccionado el arte de la intimidación silenciosa durante sus 68 años de vida, sentada en la sala principal de la casa familiar en las lomas de Chapultepec, con su cabello plateado peinado en un chongo impecable y sus manos cargadas de anillos de diamantes heredados de 4 generaciones. Esperó a que Alejandro llegara a desayunar como había hecho cada domingo durante los últimos 20 años. «Siéntate, Alejandro, tenemos que hablar». No era una invitación, era una orden envuelta en terciopelo, pero orden al fin y al cabo. Alejandro se sirvió café de una cafetera de plata que había pertenecido a su bisabuelo y tomó asiento frente a la mujer que había sido más madre para él que su propia madre biológica, muerta cuando él tenía 12 años. «Los Herrera me contaron cosas muy interesantes en la comida de ayer». Doña Carmen no levantó la vista de su periódico, pero Alejandro pudo sentir el hielo en sus palabras. «Aparentemente, has estado frecuentando ciertos ambientes. Si te refieres a que he estado llevando a Mateo a conocer la cultura mexicana que Elena quería que aprendiera, entonces sí. No me hables como si fuera estúpida». Nieto, ahora sí lo miró, y sus ojos tenían el filo de un machete bien afilado. «Una maestra de escuela pública que vive en Tlaquepaque no es cultura mexicana. Es una oportunista que vio a un viudo rico y vulnerable». Alejandro sintió cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. «No la conoces. No necesito conocerla. Conozco su tipo.
Doña Carmen dobló el periódico con movimientos precisos. Elena era diferente. Elena tenía clase, educación, linaje. Esta mujer hizo una pausa despectiva. Esta mujer solo tiene necesidades. Elena está muerta. Las palabras salieron más duras de lo que Alejandro pretendía. Exactamente. Y tú tienes responsabilidades hacia su memoria y hacia este niño que no puedes cumplir. Si estás distraído jugando al benefactor social. Alejandro se levantó de la mesa, incapaz de seguir fingiendo civilidad. Mi hijo está más feliz de lo que ha estado en 3 años. Eso debería ser suficiente para ti. Tu hijo necesita estabilidad, no experimentos sentimentales. Doña Carmen también se puso de pie, y a pesar de su estatura pequeña, su presencia llenaba la habitación. Si continúas con esta situación, me veré forzada a tomar medidas para proteger los intereses de Mateo. La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Ambos sabían exactamente lo que significaba: recursos legales, investigadores privados y el poder político que la familia Vázquez había acumulado durante décadas en Jalisco. Esa misma mañana, en el Colegio Británico de Guadalajara, la directora Margaret Blackwood citó a Esperanza en su oficina. La mujer, británica de nacimiento pero mexicana por adopción después de 40 años en el país, había construido la reputación de la escuela sobre la base de discreción absoluta y estándares inflexibles. Señorita Morales, tome asiento, por favor. Su español era perfecto, pero conservaba ese acento que la clase alta tapatía consideraba sinónimo de sofisticación. Esperanza sabía que esto no era una conversación rutinaria. Las paredes de la oficina estaban forradas de diplomas británicos y fotografías de la directora con políticos y empresarios importantes. Era un recordatorio sutil pero efectivo de que ella estaba muy fuera de su liga. Ha llegado a mi atención que ha desarrollado usted una relación cercana con uno de nuestros padres de familia. No era una pregunta. El señor Vázquez contrató servicios de tutoría para su hijo. Todo muy profesional, por supuesto. Margaret sonrió, pero fue la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre. Sin embargo, algunas madres de familia han expresado su preocupación sobre la naturaleza de esta relación profesional. Esperanza sintió cómo se le encendían las mejillas. No he hecho nada inapropiado. No la estoy acusando de nada, querida, pero debe entender que esta institución se basa en la confianza de familias muy prominentes. Cualquier situación que pueda generar malentendidos debe ser manejada con extrema delicadeza. El mensaje era cristalino: mantén tu distancia o encuentra otro trabajo. Me está pidiendo que deje de enseñar a Mateo. Le estoy pidiendo que considere muy cuidadosamente si esta situación es apropiada para todos los involucrados, especialmente para usted. Esperanza salió de la oficina sintiéndose como si hubiera sido marcada con una letra escarlata invisible. En el pasillo, notó cómo algunas madres de familia dejaban de hablar cuando la veían pasar, sus susurros siguiéndola como sombras venenosas. El evento anual de la Cámara de Comercio de Guadalajara se celebraba cada año en el Hotel Villa Premier, y era considerado el termómetro social más importante de la élite tapatía. Alejandro había asistido religiosamente durante los últimos 15 años, siempre solo desde la muerte de Elena, siempre manteniendo las conversaciones estrictamente profesionales. Este año sería diferente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandro mientras se estacionaban frente al hotel. Esperanza llevaba puesto su único vestido elegante, un vestido negro sencillo que había comprado años atrás para la graduación de Rosa, y zapatos que había lustrado hasta que brillaran como espejos. No, pero voy a hacerlo de todas formas. La mano de Alejandro encontró la suya y por un momento permanecieron así, dos personas a punto de saltar al vacío social sin red de seguridad. El salón de eventos zumbaba con conversaciones en inglés y español, el tintineo de copas de cristal y el murmullo controlado de 500 millones de pesos en capital social interactuando. Cuando Alejandro entró del brazo de Esperanza, fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Alejandro, querido. Sofía Herrera se acercó inmediatamente, sus ojos evaluando a Esperanza con la precisión de un tasador de arte. No sabía que vendrías acompañado. Sofía, te presento a Esperanza Morales. Esperanza. Sofía Herrera. El apretón de manos duró exactamente 2 segundos, el tiempo suficiente para que Sofía catalogara cada detalle: los zapatos baratos,
El vestido de hace 3 temporadas, las manos sin manicura profesional, un placer, mintió Sofía. ¿Y a qué se dedica usted? Soy maestra. ¡Qué noble! La palabra noble sonó como patético. Los maestros son tan importantes para la sociedad. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza soportó una masterclass en microagresiones de clase alta, preguntas aparentemente inocentes sobre dónde vivía, dónde había estudiado, qué hacía su familia, comentarios sobre lo auténtico de su manera de hablar, elogios condescendientes sobre su sencillez natural. Alejandro intentó protegerla manteniéndola cerca, presentándola con orgullo genuino, pero cada presentación se sentía como una pequeña muerte social. Los hombres la miraban con curiosidad lasciva, preguntándose qué tendría para haber atrapado a Alejandro Vázquez. Las mujeres la diseccionaban con miradas que podrían haber sido bisturíes. El momento definitivo llegó cuando el fotógrafo de la revista de sociales les pidió posar juntos. Alejandro no dudó ni un segundo, rodeando la cintura de Esperanza con naturalidad mientras sonreían para la cámara. «Esto va a salir en la revista del domingo», murmuró Esperanza. Bien, que lo vea todo Guadalajara. No tenía idea de lo profético que resultaría esa declaración. Rosa estaba esperándolos cuando llegaron a casa en Tlaquepaque, sentada en los escalones del pequeño pórtico, con una expresión que Esperanza conocía demasiado bien. La cara de tormenta que precedía a las decisiones drásticas. «¿Cómo estuvo la función?», preguntó sin levantarse. «Rosa», comenzó Esperanza, pero su hija la interrumpió. «No, mamá, esta vez yo voy a hablar». Se puso de pie con movimientos bruscos. «¿Sabes qué pasó mientras ustedes jugaban a Cenicienta en el baile de los ricos?». Alejandro y Esperanza intercambiaron miradas preocupadas. «Vinieron 3 de mis amigas a contarme que sus mamás ya están hablando de ti, de nosotras». La voz de Rosa temblaba de rabia. «Que la maestra pobretona pescó al viudo millonario. Que obviamente planificaste todo esto desde el principio». «Eso no es cierto», protestó Esperanza. «No importa si es cierto o no», Rosa gritó. «Es lo que van a creer, y cuando él se canse de nosotras, cuando regrese a su mundo de verdad, nosotras seguiremos siendo las que se metieron con alguien de su clase». Las palabras golpearon a Esperanza como piedras, no porque fueran falsas, sino porque articulaban todos los miedos que había estado ignorando. «Rosa, entiendo que tengas miedo». «¿Miedo?». Rosa se rió amargamente. «No tengo miedo, mamá. Tengo claridad. Mira a tu alrededor. Esta es nuestra realidad», señaló la casa pequeña, las macetas remendadas, la pintura descascarada, «y esa de allá es la suya». Apuntó hacia el BMW estacionado en la calle, que se veía tan fuera de lugar como un Ferrari en un pueblo de pescadores. «Las cosas no tienen que ser así», intervino Alejandro suavemente. «¿Nos?». Rosa lo miró con una sonrisa cortante. «¿Va a renunciar a su dinero? ¿Vamos a mudarnos todos a Zapopan y pretender que pertenecemos ahí? ¿O va usted a quedarse aquí y ser feliz vendiendo tacos en el mercado?». El silencio que siguió fue ensordecedor, porque todos sabían que Rosa había puesto el dedo en la llaga central. El amor no conquistaba las diferencias de clase, las exponía, las amplificaba, las convertía en armas. «Necesito pensarlo», murmuró Esperanza finalmente. «Todos necesitamos pensar». Cuando Alejandro se fue esa noche, sin el beso de despedida que se había vuelto natural, sin la promesa de verse al día siguiente, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Al día siguiente, las fotografías aparecieron en 3 revistas diferentes y en 5 blogs de sociales. Alejandro Vázquez, heredero del imperio tequilero, del brazo de una misteriosa acompañante en el evento más importante del año social tapatío. Para el martes, los investigadores privados contratados por doña Carmen ya tenían un dossier completo sobre Esperanza Morales García, dirección, historial crediticio, récord académico y antecedentes familiares que se remontaban 3 generaciones. La guerra había comenzado oficialmente y Esperanza se dio cuenta de que había traído un cuchillo a una batalla de misiles nucleares. Los lunes siempre habían sido días de nuevo comienzo para Esperanza, pero este lunes se sentía como el comienzo del fin. Llegó al colegio británico con 20 minutos de retraso, algo que nunca había hecho en sus 8 años de carrera. Después de pasar la noche entera mirando el techo de su cuarto y preguntándose si Rosa tenía razón,
Las miradas la siguieron desde el estacionamiento hasta su aula como proyectiles silenciosos. Madres que antes la saludaban cordialmente, ahora giraban sus cabezas hacia otro lado. Otras, más crueles, la observaban con esa curiosidad morbosa reservada para los accidentes de tráfico y los escándalos ajenos. «Buenos días, maestra Esperanza». Mateo la recibió con su sonrisa tímida, corriendo hacia ella con un dibujo que había hecho en casa. «Le hice una mariposa monarca. Papá me ayudó a buscar los colores exactos en internet». El corazón de Esperanza se contrajo. El niño no tenía idea de la tormenta que se había desatado a su alrededor. Para él, ella seguía siendo la persona que le había devuelto las canciones de su madre y la conexión con un mundo más amplio que las paredes de cristal de su vida privilegiada. «Está hermosa, corazón. Vamos a ponerla en el lugar de honor». Mientras colgaba el dibujo en el tablero principal del salón, Esperanza notó que varios padres se habían reunido cerca de la puerta, susurrando con esa intensidad particular que reservaba la gente decente para cuando discute indecencias ajenas. A las 10 de la mañana, Margaret Blackwood apareció en la puerta de su aula con una expresión que podría haber congelado el café de Veracruz. «Señorita Morales, ¿podría acompañarme un momento?». Los niños siguieron con sus actividades de matemáticas, ajenos al drama adulto que se desarrollaba sobre sus cabezas, mientras Esperanza siguió a la directora hacia su oficina con la sensación de caminar hacia su propia ejecución. «Siéntese, por favor». Margaret no perdió tiempo en cortesías. «He recibido 3 llamadas de padres de familia desde temprano esta mañana. Están preocupados. ¿Por qué? Aparentemente, las fotografías del evento de anoche han generado cierta especulación sobre la naturaleza profesional de su relación con el señor Vázquez». Esperanza sintió cómo se le calentaban las mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia que la hacía sentir físicamente enferma. «Mi vida privada no debería ser asunto de los padres de familia. En circunstancias normales, estaría completamente de acuerdo». Margaret se reclinó en su silla ejecutiva. «Pero cuando esa vida privada involucra a uno de nuestros padres más prominentes y genera comentarios que pueden afectar la reputación de la institución, entonces sí se convierte en nuestro asunto. ¿Qué me está pidiendo exactamente? Le estoy dando la oportunidad de manejar esta situación antes de que se vuelva insostenible para todos los involucrados». La amenaza velada flotó en el aire como gas tóxico. Esperanza entendió perfectamente. «Termina la relación o pierde el trabajo. Necesito tiempo para pensar». «Por supuesto, tómese el tiempo que necesite, pero recuerde que nuestros estudiantes merecen un ambiente educativo libre de distracciones al otro lado de la ciudad, en las oficinas de Tequila Vázquez». Alejandro enfrentaba su propia tormenta. 3 clientes importantes habían cancelado contratos esa mañana, todos con excusas corporativas que apenas disimulaban la verdadera razón. No querían asociar sus marcas con el escándalo del heredero tequilero. Joaquín entró a su oficina sin tocar la puerta, cargando una carpeta que dejó caer sobre el escritorio con dramatismo teatral. «Esto es lo que costó tu pequeña exhibición de anoche». Alejandro abrió la carpeta y encontró las cancelaciones de contratos, cartas de preocupación de socios minoritarios y un reporte preliminar de la Agencia de Relaciones Públicas que manejaba la imagen corporativa de la empresa. 4 millones de pesos en contratos perdidos. En una mañana, Joaquín se sentó frente al escritorio como un fiscal presentando evidencia. «Y esto es solo el comienzo. Las redes sociales están que arden con especulaciones sobre tu nueva acompañante». Alejandro leyó los comentarios que habían recopilado los consultores en imagen, especulaciones sobre cazafortunas, memes sobre diferencias de clase y teorías conspiratorias sobre maestras que seducían a padres viudos. La crueldad casual de las redes sociales convertía el amor en entretenimiento barato. «¿Y qué propones que haga? ¿Que termines esto antes de que termine contigo?» Joaquín se inclinó hacia adelante. «Hermano, entiendo que te sientes solo. Elena murió, fue una tragedia, pero no puedes destruir el legado familiar por una maestra que obviamente vio una oportunidad de oro. No la conoces, no necesito conocerla. Conozco el patrón». Joaquín abrió otra carpeta. «Los investigadores que contrató doña Carmen encontraron información interesante. ¿Sabías que está divorciada? ¿Que su exmarido la dejó por problemas financieros? ¿Que ha tenido problemas para pagar la hipoteca de su casa?
Cada revelación se sentía como una puñalada, no porque cambiara lo que Alejandro sentía por Esperanza, sino porque podía ver exactamente cómo esa información sería usada para destruirla. También encontraron esto. Joaquín deslizó una fotografía a través del escritorio. Era una imagen de Esperanza saliendo de un banco con una expresión de preocupación evidente en el rostro. La fecha indicaba que había sido tomada 2 semanas antes de que se conocieran. Problemas financieros serios, hermano. Y mágicamente, 2 semanas después, conoce al viudo más rico de Guadalajara, ¿no te parece? ¿Conveniente? Alejandro miró la fotografía hasta que los detalles se grabaron en su retina. La ropa modesta de Esperanza, la tensión en sus hombros, la manera en que apretaba su bolsa como si contuviera todo lo que poseía en el mundo. Esto no cambia nada. ¿En serio? Joaquín se reclinó con una sonrisa triunfante. Porque doña Carmen me pidió que te diera un ultimátum. Terminas esta relación ahora, o ella iniciará procedimientos legales para cuestionar tu capacidad como tutor de Mateo. El aire salió de los pulmones de Alejandro como si hubiera recibido un golpe físico. No puede hacer eso. Puede y lo hará. Tiene los recursos, las conexiones y ahora tiene la evidencia de que estás tomando decisiones emocionales que pueden afectar el bienestar de tu hijo. Alejandro miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía más allá del distrito financiero. En algún lugar de esa maraña urbana, Esperanza estaba probablemente enfrentando sus propias amenazas y ultimátums. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta mañana por la noche. Después de eso, los abogados toman el control. Esperanza encontró a Rosa esperándola en casa con maletas hechas y una expresión de determinación férrea. Me voy a quedar con tía Leticia en Morelia hasta que esto se calme. Rosa, no puedes huir cada vez que las cosas se ponen difíciles. ¿Huir? Rosa se rió amargamente. Mamá, hoy 3 compañeras de la preparatoria me enseñaron los memes que están circulando sobre ti, sobre nosotras. Dicen que somos trepadoras sociales, que planifiqué que te acercaras al viudo rico. Esperanza sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. También vinieron 2 reporteros de chismes preguntando por nuestra casa. Querían saber si era cierto que te ibas a casar con él por dinero. Reporteros, y la vecina de enfrente me contó que vio carros extraños vigilando la casa desde temprano. El mundo de Esperanza se estaba convirtiendo en una pesadilla mediática. No solo estaba perdiendo su trabajo y su reputación, sino que estaba arrastrando a su hija al escándalo. Tal vez tengas razón, tal vez debería terminar esto antes de que sea peor. Rosa la miró con una mezcla de alivio y tristeza. Mamá, por primera vez en años te vi realmente feliz. Eso me daba miedo, pero también me gustaba verte así. A veces la felicidad cuesta demasiado caro, mija. Esa noche, cuando Alejandro llamó como había hecho cada noche durante las últimas semanas, Esperanza no contestó el teléfono, y cuando él apareció en su puerta 1 hora después, ella le abrió con los ojos rojos de llorar y las palabras ya preparadas. Esto tiene que terminar, Alejandro. ¿Por qué? Porque tu familia tiene razón, porque los padres de la escuela tienen razón, porque Rosa tiene razón. Su voz se quebró. Venimos de mundos demasiado diferentes, y el amor no es suficiente para cambiar eso. Esperanza, por favor vete y no vuelvas por tu bien, por el bien de Mateo y por el nuestro. Cuando la puerta se cerró entre ellos, ambos supieron que acababan de cometer el error más grande de sus vidas, pero a veces los errores más grandes se sienten como las únicas opciones disponibles. Alejandro regresó a su penthouse vacío y se sirvió tequila de la reserva familiar hasta que el dolor se volvió tolerable. Esperanza se quedó despierta toda la noche, mirando el dibujo de la mariposa monarca que Mateo le había regalado esa mañana, preguntándose si algunas migraciones eran demasiado peligrosas para intentarlas. 3 semanas habían pasado desde la última vez que Alejandro y Esperanza se habían visto. 3 semanas que se sentían como 3 años de sequía emocional. Mateo había preguntado por la maestra Esperanza todos los días durante la primera semana, con menos frecuencia durante la segunda, y ahora simplemente había vuelto a esa quietud melancólica que Alejandro creía haber dejado atrás para siempre. La víspera del Día de los Muertos llegó cargada de esa nostalgia particular que solo México conoce, cuando los vivos preparan su corazón para recibir a quienes ya no están.
Alejandro observaba a Mateo desde la puerta de su cuarto, viendo cómo el niño organizaba fotografías de Elena sobre su escritorio con la seriedad de un arqueólogo manejando tesoros antiguos. «Papá, ¿podemos ir a ver a mamá mañana?». La pregunta lo golpeó como siempre, pero esta vez había algo diferente en la voz de su hijo, una determinación que no había escuchado antes. «Claro, campeón. ¿A dónde quieres ir?». «Al cementerio donde la enterramos, pero el de verdad, no el que me llevas siempre». Alejandro frunció el ceño. Durante 3 años había llevado a Mateo al mausoleo familiar en el cementerio privado más exclusivo de Zapopan, un lugar de mármol blanco y jardines perfectamente manicurados donde descansaban 4 generaciones de Vázquez. ¿Cuál es el cementerio de verdad? Mateo sostuvo una fotografía de Elena que Alejandro no había visto antes. En ella, Elena estaba parada frente a una tumba sencilla decorada con flores de cempasúchil, sonriendo con esa calidez que había enamorado a Alejandro desde el primer día. «Mamá me llevó ahí cuando era pequeñito. Dijo que ahí estaba su papá de verdad y que cuando ella se muriera, quería estar ahí también». El mundo de Alejandro se tambaleó ligeramente. Elena nunca había mencionado otro cementerio, otro padre, otra vida antes de la que habían construido juntos. «¿Recuerdas dónde queda?». «En Tlaquepaque, cerca de donde vive la maestra Esperanza». El cementerio de San Pedro en Tlaquepaque era todo lo opuesto al mausoleo familiar de los Vázquez. Tumbas sencillas de concreto se mezclaban con cruces de madera pintadas a mano, y el aire olía a incienso, flores de muerto y tierra húmeda. Las familias habían comenzado a llegar desde temprano, cargando canastas de comida, velas y fotografías para decorar las tumbas de sus seres queridos. Alejandro se sintió completamente fuera de lugar con su traje oscuro entre la multitud vestida con ropa casual y colores vibrantes. Pero Mateo parecía moverse con una familiaridad que lo sorprendió. «Por aquí, papá. La tumba de mi abuelo está junto a ese árbol. Encontraron la tumba sin problema». Ricardo Morales García, 1945-2010. Padre amado y esposo devoto. Alejandro leyó el nombre 3 veces antes de que la coincidencia lo golpeara como un rayo. Morales García, como Esperanza. «Mateo, ¿tu mamá tenía familia aquí?». «Sí, me contó que su papá era carpintero y que hacía los muebles más bonitos de todo Tlaquepaque, pero que tuvo que irse cuando era niña, porque la familia de verdad no la quería». Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que Alejandro nunca había sabido que existía. Elena, su Elena elegante y refinada, había tenido una vida completa antes de conocerlo, una vida que había mantenido cuidadosamente oculta. La familia de verdad, la que la adoptó, los papás ricos que la llevaron a vivir en las casas grandes. Mamá decía que ellos le dieron muchas cosas bonitas, pero que nunca la dejaron olvidar que no era realmente de ahí. Alejandro sintió náuseas. Elena había sido adoptada, había venido de Tlaquepaque, del mismo mundo sencillo y auténtico que él había aprendido a valorar a través de Esperanza, y nunca se lo había contado. ¿Por qué nunca me habló de esto? Mateo se encogió de hombros con esa sabiduría devastadora de los niños. «Creo que tenía miedo de que no la quisieras, si sabías que era como la maestra Esperanza». La revelación lo golpeó como un tsunami emocional. Elena había escondido sus orígenes humildes porque temía ser rechazada por la misma clase social que ahora rechazaba a Esperanza. Había construido una identidad falsa para encajar en un mundo que, descubría ahora, nunca la había aceptado completamente. Alejandro, la voz familiar lo hizo voltear. Esperanza estaba parada a unos metros de distancia, cargando un ramo de cempasúchil y con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Vestía un rebozo tejido a mano sobre un vestido sencillo y se veía más hermosa de lo que recordaba. «¿Qué hacen aquí?». «Maestra Esperanza». Mateo corrió hacia ella sin dudarlo. «Vinimos a ver a mi abuelo Ricardo. ¿Usted también lo conocía?». «¿Esperanza?». Miró hacia la tumba y luego hacia Alejandro con una expresión de confusión creciente. ¿Ricardo Morales era el abuelo de Mateo? Aparentemente. Alejandro se acercó lentamente. «Parece que hay muchas cosas sobre Elena que nunca supe». Esperanza se arrodilló junto a la tumba y leyó la lápida cuidadosamente. «Este era mi tío Ricardo, el hermano menor de mi papá». Levantó la vista hacia Alejandro. «Tuvo una hija que fue dada en adopción cuando era muy pequeña. La familia nunca habló mucho de eso, pero...». «Elena». Alejandro terminó la frase por ella
Elena era mi prima. El silencio que siguió fue denso como el incienso que flotaba en el aire del cementerio. 3 semanas de separación dolorosa, 3 años de misterio sin resolver, que ahora descubrían que sus vidas habían estado conectadas mucho antes de que se conocieran. Por eso me pareció tan familiar cuando cantaste esa canción, murmuró Alejandro. Era una canción de familia, y por eso Mateo se sintió tan cómodo conmigo. Somos familia, Mateo. Ajeno a las implicaciones adultas de la revelación. Había comenzado a decorar la tumba con flores. ¿Podemos poner el altar aquí? Papá trajo fotografías de mamá, y yo hice dibujos. Esperanza miró hacia Alejandro, una pregunta silenciosa en los ojos. Por favor, dijo él suavemente, no sé cómo hacer esto solo durante las siguientes 2 horas. Trabajaron juntos creando un altar improvisado sobre la tumba de Ricardo Morales. Esperanza había traído todo lo necesario: velas, papel picado, sal, agua y comida tradicional. Alejandro aportó las fotografías de Elena y los recuerdos que Mateo había querido compartir. Elena me dejó algo para Mateo, murmuró Esperanza mientras acomodaba las fotografías. Documentos que pensé que no eran importantes, pero ahora sacó de su bolsa un sobre amarillento que llevaba el nombre de Mateo escrito en la caligrafía elegante de Elena. ¿Cuándo te dio esto?, preguntó Alejandro. Unos días antes de morir vino a la casa de mis padres, muy enferma pero determinada. Dijo que si algo le pasaba, quería que Mateo conociera la verdad sobre su familia. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías de Elena niña en Tlaquepaque, cartas dirigidas a Mateo explicando su verdadera historia, y un documento que lo dejó sin aliento, un certificado de adopción que mostraba que Elena había sido oficialmente adoptada por la familia Mendoza cuando tenía 8 años. Los Mendoza, susurró Alejandro, los que conocí como sus padres, nunca fueron realmente sus padres, solo sus tutores legales. Esperanza tocó suavemente una de las fotografías donde Elena, de unos 6 años, sonreía junto a un hombre que se parecía notablemente a Esperanza. Mi tío Ricardo siempre se sintió culpable por haberla dado en adopción, pero era viudo y no podía cuidarla solo. ¿Por qué Elena nunca me contó nada de esto? Porque conocía tu mundo, Alejandro. Sabía que en tu clase social los orígenes importan. Tenía miedo de que si descubrías que era una niña abandonada de Tlaquepaque, ya no la amarías de la misma manera. La verdad golpeó a Alejandro como una avalancha. Elena había vivido con el mismo miedo que ahora atormentaba a Esperanza. Había escondido su verdadera identidad para mantener un amor que temía perder si mostraba su autenticidad. Ella escribió esto para Mateo, dijo Alejandro, leyendo una de las cartas. Quiero que conozcas tus verdaderas raíces, que sepas que vienes de gente trabajadora y honesta, que no te avergüences nunca de dónde vienes, porque eso es lo que te hace fuerte. Mateo, que había estado jugando entre las tumbas cercanas, regresó corriendo con las manos llenas de flores silvestres. Podemos cantar la canción de mamá, la que cantaba cuando estaba triste. Esperanza y Alejandro se miraron y por primera vez en 3 semanas sonrieron al mismo tiempo. Claro, corazón, todos juntos. Sus voces se elevaron en el aire dorado del atardecer del Día de los Muertos, cantando para Elena, para Ricardo y para todos los secretos que finalmente habían encontrado la luz. Cuando terminaron de cantar, Alejandro tomó la mano de Esperanza entre las suyas. Elena quería que Mateo conociera su verdadera familia. Quería que no tuviera miedo de ser auténtico. El amanecer del 3 de noviembre llegó con la furia de un huracán, categoría 5 en forma de llamada telefónica. Alejandro despertó sobresaltado por el timbre insistente de su celular, y la voz venenosa de doña Carmen atravesó su somnolencia como un cuchillo. Reúnete conmigo en la casa familiar. Ahora. Buenos días a ti también. Abuela, no me vengas con sarcasmos, Alejandro. Tenemos que hablar. Y trae a Mateo. La línea se cortó sin más explicaciones, pero Alejandro conocía demasiado bien ese tono. Era el mismo que había usado cuando él tenía 17 años y había estrellado el Porsche de su padre en una fiesta clandestina. El tono que precedía a las decisiones unilaterales que cambiarían su vida sin consultar su opinión. Una hora después, Alejandro y Mateo se encontraron en la sala principal de la casa familiar. Rodeados por un consejo de guerra compuesto por doña Carmen, 3 abogados con trajes que costaban más que el salario anual de un maestro, y Joaquín,
que parecía haber ensayado su papel de Judas traidor durante toda la noche. «Siéntense». Doña Carmen no se molestó en saludar a Mateo, algo que inmediatamente puso a Alejandro en estado de alerta máxima. Los abogados desplegaron fotografías sobre la mesa de caoba como cartas de póker en una partida donde las apuestas eran la vida de las personas. Las imágenes mostraban cada momento del día anterior, Alejandro y Esperanza trabajando juntos en el altar, sus manos entrelazadas, Mateo corriendo hacia Esperanza con los brazos abiertos. «Muy emotivo», comentó doña Carmen con acidez glacial, «pero también muy conveniente para la señorita Morales, ¿no te parece?» «¿De qué hablas? ¿De que tu querida maestra sabía exactamente quién era Elena mucho antes de conocerte?» Doña Carmen deslizó otro documento a través de la mesa. Los investigadores encontraron registros de que Esperanza Morales asistió al funeral de Elena. Se quedó en la parte trasera, muy discreta, pero estuvo ahí. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. También encontraron esto. Otro documento apareció. Una solicitud de empleo que la señorita Morales presentó específicamente al Colegio Británico 2 meses después del funeral de Elena. Antes de eso, trabajaba en una escuela pública en Tonalá. La información golpeó a Alejandro como una serie de puñetazos al estómago. Esperanza había sabido desde el principio quién era él. Había planeado todo esto. Y la pieza de resistencia, doña Carmen sonrió con triunfo cruel. Registros bancarios que muestran que la señorita Morales enfrentaba la ejecución hipotecaria de su casa exactamente una semana antes de su primer encuentro casual contigo. «Ya basta». Alejandro golpeó la mesa tan fuerte que Mateo se sobresaltó. «No voy a escuchar más de estas insinuaciones». «¿Insinuaciones?» Doña Carmen se puso de pie. «Alejandro, esta mujer planificó su encuentro contigo desde el funeral de Elena. Sabía que eras viudo. Sabía que tenías un hijo en edad escolar y se posicionó estratégicamente para salvarte cuando estuvieras más vulnerable. Eso no es cierto». «¿En serio?» Uno de los abogados habló por primera vez. «Entonces explícame por qué nunca te mencionó que conocía a Elena. ¿Por qué nunca te dijo que estaba en problemas financieros serios? ¿Por qué esperó hasta ayer para descubrir casualmente que eran familia?» Cada pregunta era una puñalada más profunda. Alejandro se dio cuenta de que no tenía respuestas, solo fe ciega en una mujer que tal vez había estado mintiendo desde el primer día. «Papá, ¿por qué todos están gritando?» La voz pequeña de Mateo cortó la tensión como una navaja. El niño se había acurrucado en su silla, con los ojos muy abiertos y asustados. «Es hora de que Mateo escuche la verdad también», declaró doña Carmen. «Mi hijo, la maestra Esperanza no es quien dice ser. Ha estado mintiendo para quitarle dinero a tu papá». «Carmen», rugió Alejandro, «es la verdad, y entre más rápido la aceptes, menos daño sufrirá este niño». Doña Carmen se dirigió directamente a Mateo. «Tu mamá Elena era una buena mujer, pero ella también nos mintió sobre de dónde venía, y ahora esta otra mujer está usando esas mentiras para confundirte». Mateo comenzó a llorar silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de dolor. Alejandro lo levantó en brazos furioso. «No vuelvas a hablarle así a mi hijo. No tendré que hacerlo si tomas la decisión correcta ahora mismo». Doña Carmen le extendió un documento. «Orden de restricción contra Esperanza Morales. Le prohíbe acercarse a ti o a Mateo. También incluye su despido inmediato del Colegio Británico». «No voy a firmar eso». «Entonces firmarás esto». Otro documento apareció. «Petición para que el tribunal revise tu capacidad como tutor de Mateo, basada en tu comportamiento errático y decisiones que ponen en riesgo su bienestar emocional y financiero». La habitación quedó en silencio mortal. Alejandro miró los documentos, luego a su hijo llorando en sus brazos, luego a los rostros implacables de su propia familia. «¿Me estás chantajeando con mi hijo? Te estoy salvando de ti mismo y salvando a Mateo de las consecuencias de tu estupidez». Esperanza estaba preparando café cuando sonó el timbre de su casa. Eran apenas las 9 de la mañana. Demasiado temprano para visitas sociales, abrió la puerta esperando encontrar algún vecino, pero se encontró cara a cara con Alejandro. Su expresión era una tormenta de rabia, dolor y confusión. «Necesitamos hablar, Bobby. Pasa». Esperanza se hizo a un lado, sintiendo inmediatamente que algo había cambiado drásticamente desde la noche anterior. «¿Sabías quién era Elena antes de conocerme?». La pregunta llegó sin preámbulos.
Directa como una bala, Esperanza sintió cómo se le helaba la sangre. «Alejandro», responde la pregunta, «¿sabías quién era yo cuando nos conocimos en la escuela?» Sí. La confirmación cayó entre ellos como una bomba nuclear. Alejandro se desplomó en el sofá, enterrando el rostro entre las manos. «¿Fuiste al funeral de Elena?» «Sí». «¿Solicitaste trabajo en el colegio británico específicamente para acercarte a mí?» «No». Esta respuesta fue más firme. «Solicité trabajo ahí porque necesitaba un mejor salario, pero sí sabía que Mateo estudiaba ahí. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?» Esperanza se sentó frente a él, buscando las palabras correctas para explicar lo inexplicable, porque sabía exactamente lo que pensarías, lo que estás pensando ahora, que soy una oportunista que planificó todo esto. ¿Y no es así? No. Esperanza se puso de pie, caminando hacia la ventana. «Alejandro, cuando Elena murió, toda la familia supo. Los Morales somos pocos, y nos cuidamos entre nosotros. Fui al funeral porque era mi prima, la hija de mi tío Ricardo, pero nunca me lo dijiste. Cuando, en nuestro primer encuentro, «Hola, soy la maestra de su hijo y por cierto era prima de su esposa muerta», se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Yo también estaba procesando el dolor de perder a Elena, también había perdido familia, y el trabajo en la escuela. Necesitaba dinero, sí. Estaba en problemas financieros, sí. Sabía que el hijo de Elena estudiaba ahí, pero nunca planifiqué enamorarme de su padre». Alejandro levantó la vista, y Esperanza pudo ver que parte de él quería creerle, pero la desconfianza había echado raíces demasiado profundas. «Mi familia tiene documentos, fotografías, evidencia de que todo esto fue planeado. Tu familia te está manipulando con medias verdades». Esperanza se arrodilló frente a él. «Sí, sabía quién eras. Sí, necesitaba dinero, pero el amor que siento por ti y por Mateo es real. La conexión que tenemos es real. ¿Cómo puedo estar seguro? Porque si hubiera sido por dinero, habría aceptado cuando me ofreciste pagarme muy bien por las clases particulares. Porque si hubiera sido por posición social, no habría terminado contigo cuando la presión se volvió insoportable. Porque si hubiera sido calculado, no estaría aquí perdiendo todo lo que he construido por amarte». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Alejandro quería creerle, pero las semillas de duda plantadas por su familia habían germinado en un jardín de desconfianza. «No sé qué creer, Esperanza». «Entonces cree esto. Ayer en el cementerio, cuando descubrimos la verdad sobre Elena, fue la primera vez que sentí que todo tenía sentido. No porque hubiera planeado ese momento, sino porque finalmente entendí por qué nos encontramos». «¿Por qué?» «Porque Elena quería que Mateo conociera su verdadera familia, y nosotros somos su familia, Alejandro. No por casualidad, no por manipulación, sino por amor». Alejandro se puso de pie lentamente, y Esperanza supo por su expresión que la batalla estaba perdida antes de que comenzara. «Necesito tiempo para pensar. Necesito proteger a Mateo. De mí, de esta situación, de las mentiras, de la confusión». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Esperanza se desplomó en el suelo de su sala, finalmente entendiendo que algunas verdades llegaban demasiado tarde para salvar lo que habían destruido las mentiras por omisión. En su bolsillo, el teléfono sonó con un mensaje de texto. «Su despido del colegio británico es efectivo inmediatamente. No regrese a las instalaciones». La guerra había comenzado oficialmente, y Esperanza acababa de darse cuenta de que había llegado completamente desarmada. La sala del Tribunal Familiar de Guadalajara se sentía como una arena gladiatoria disfrazada de institución judicial. Alejandro se ajustó la corbata por 10ª vez en 5 minutos, mirando hacia la mesa donde doña Carmen estaba sentada junto a un equipo de abogados que había costado más que el presupuesto anual de educación de una ciudad pequeña. Al otro lado de la sala, Esperanza ocupaba una silla de plástico barato junto a un abogado de oficio que parecía más nervioso que ella. No había podido permitirse representación legal privada después de perder su trabajo, y la diferencia de recursos era tan obvia como un Ferrari estacionado junto a una bicicleta. «Que se levanten. Su señoría entra a la sala». El juez Ramírez era un hombre de 60 años, con la reputación de ser justo, pero implacable. Había visto suficientes batallas de custodia para reconocer inmediatamente cuando el dinero y el poder estaban siendo usados como armas contra personas que solo tenían amor para defenderse.
Buenos días. Estamos aquí para revisar la petición de la señora Carmen Vázquez Mendoza para evaluar la capacidad del señor Alejandro Vázquez como tutor legal de su nieto, Mateo Vázquez Herrera, el abogado principal de doña Carmen. Un hombre con un traje que costaba más que el salario mensual de Esperanza, se puso de pie con la confianza de quien nunca había perdido una batalla legal. Su señoría, presentaremos evidencia de que el señor Vázquez ha mostrado un patrón de comportamiento errático que pone en riesgo el bienestar emocional y financiero de su hijo menor de edad. Durante las siguientes 2 horas, desfilaron por el estrado testigos que pintaron un retrato devastador, psicólogos que hablaron sobre la inestabilidad emocional de llevar a un niño a ambientes sociales inadecuados, contadores que mostraron las pérdidas financieras causadas por las decisiones emocionales de Alejandro, y testimonios de padres de familia del Colegio Británico sobre el escándalo que había afectado la reputación de la institución. Su señoría, continuó el abogado, también presentamos evidencia de que el señor Vázquez ha sido manipulado por una persona que tenía conocimiento previo de su situación familiar y se acercó a él con intenciones claramente mercenarias. Las fotografías del Día de los Muertos aparecieron en una pantalla gigante. Alejandro y Esperanza trabajando juntos en el altar, sus manos entrelazadas. Mateo corriendo hacia Esperanza, imágenes hermosas convertidas en evidencia de manipulación emocional. La señorita Morales conocía la identidad de la difunta esposa del señor Vázquez, asistió a su funeral y posteriormente se posicionó estratégicamente para establecer contacto con él en un momento de vulnerabilidad. Esperanza sintió cómo cada palabra era una puñalada. No importaba que sus motivos hubieran sido puros. La narrativa construida por los abogados de doña Carmen convertía cada gesto de amor en un acto de manipulación calculada. Llamamos a declarar a la señorita Esperanza Morales García. Esperanza se dirigió al estrado con las piernas temblorosas. El juramento de decir la verdad resonó en sus oídos como una campana funeral mientras se sentaba bajo las luces implacables de la sala. Señorita Morales, ¿es verdad que conocía la identidad de Elena Vázquez antes de conocer al señor Alejandro Vázquez? Sí. ¿Es verdad que asistió al funeral de la señora Vázquez? Sí, era mi prima. ¿Es verdad que solicitó empleo en el Colegio Británico después del funeral? Sí, necesitaba un mejor salario. ¿Es verdad que enfrentaba problemas financieros serios en el momento de conocer al señor Vázquez? Sí. Cada respuesta honesta sonaba como una confesión de culpabilidad. El abogado sonrió como un tiburón que había olido sangre. ¿No le parece una coincidencia muy conveniente que todos estos factores se alinearan perfectamente para su beneficio? Las coincidencias existen, especialmente en familias. Mi prima murió, yo estaba sufriendo por su pérdida, y cuando conocí a su hijo rico, interrumpió el abogado. Su hijo doliente, corrigió Esperanza con firmeza. Mateo estaba roto de dolor, igual que su padre, y yo pude ayudarlos porque entendía esa pérdida, o porque veía una oportunidad de ascender socialmente. Si hubiera querido ascender socialmente, no habría terminado la relación cuando la presión se volvió insoportable. Si hubiera sido por dinero, habría aceptado cuando Alejandro me ofreció pagarme muy bien por las clases. Si hubiera sido calculado, no estaría aquí perdiendo todo lo que he construido. El abogado de doña Carmen continuó su interrogatorio por otros 20 minutos, pero Esperanza mantuvo su dignidad y honestidad, a pesar de cada trampa verbal. Cuando llegó el turno del abogado de oficio, hizo lo que pudo con recursos limitados, pero era evidente que estaba superado por la maquinaria legal de la familia Vázquez. Su señoría, solicitamos que el señor Alejandro Vázquez testifique sobre su relación con mi clienta. Alejandro se dirigió al estrado sintiendo el peso de todas las miradas. Doña Carmen lo observaba con ojos que mezclaban amor familiar y amenaza implícita. Esperanza lo miraba con una mezcla de esperanza y resignación que le partía el corazón. Señor Vázquez, ¿cree usted que la señorita Morales lo manipuló para establecer una relación? Alejandro miró directamente a Esperanza. En ese momento, todas las dudas sembradas por su familia se desvanecieron como niebla bajo el sol matutino. Vio a la mujer que había devuelto la risa a su hijo, que había honrado la memoria de Elena con más respeto que su propia familia, que había arriesgado todo por amor genuino. No, creo que me salvó. Un murmullo recorrió la sala.
Doña Carmen se puso rígida como una estatua de mármol. ¿Puede elaborar? Mi hijo había estado sumido en tristeza durante 3 años. En pocas semanas, con esperanza, volvió a cantar, a dibujar, a sonreír. Ella le devolvió la conexión con su madre y con sus raíces mexicanas que yo había olvidado cómo darle. Y sobre las acusaciones de manipulación financiera, Esperanza nunca me pidió dinero, nunca aceptó regalos caros, vivía modestamente y trabajaba honestamente. Si alguien se aprovechó de esta situación, no fue ella. Alejandro se volvió hacia doña Carmen. Fue mi propia familia, usando investigadores privados, abogados caros y chantaje emocional para separarme de la primera felicidad que había encontrado en 3 años. Alejandro, rugió doña Carmen desde su asiento. No he terminado. Alejandro se dirigió directamente al juez. Su señoría, mi familia ha presentado evidencia de que he perdido dinero por esta relación. Es cierto, perdí contratos con gente que juzga el amor por la cuenta bancaria. Perdí la aprobación de socios que valoran más el estatus que la humanidad. Y no me arrepiento de ni un peso perdido, porque encontré algo que vale más que todo eso junto. ¿Y qué es eso? La posibilidad de que mi hijo crezca sabiendo que el amor genuino existe, que las diferencias de clase no importan cuando los corazones se reconocen y que honrar la memoria de su madre significa seguir el ejemplo de coraje que ella nos dejó. La sala quedó en silencio absoluto. Esperanza tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero por primera vez en semanas eran lágrimas de esperanza. Su señoría, continuó Alejandro, mi familia dice que están protegiendo a Mateo, pero están protegiéndolo de lo único que realmente necesita. Una familia completa y llena de amor auténtico. Está dispuesto a renunciar a su herencia familiar para mantener esta relación. Alejandro no dudó ni un segundo. Ya lo he hecho. El juez Ramírez había escuchado suficiente. Se retiró para deliberar, y cuando regresó 1 hora después, su decisión cambiaría el curso de 3 vidas para siempre. He escuchado testimonios sobre manipulación, pero también sobre amor. He visto evidencia de diferencias de clase, pero también de valores humanos auténticos. El juez miró directamente a Alejandro. La custodia de Mateo Vázquez permanece con su padre. Doña Carmen se puso de pie furiosa. Pero el juez no había terminado. Sin embargo, ordenó supervisión familiar por 6 meses para asegurar que todas las decisiones se tomen en el mejor interés del menor. Era una victoria parcial, pero una victoria al fin. Alejandro había mantenido a su hijo, pero el precio había sido declarar guerra a su propia familia. Mientras salían del tribunal, Esperanza caminó junto a él en silencio. Sabían que habían ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. ¿Y ahora qué?, preguntó ella suavemente. Ahora construimos la familia que Elena hubiera querido para Mateo, una familia honesta, auténtica y llena de amor. ¿Estás seguro de que vale la pena todo lo que vas a perder? Alejandro se detuvo y la tomó de las manos en medio de la calle, sin importarle quién los viera. Esperanza, ya perdí todo lo que realmente importaba una vez. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Cuando se besaron bajo el sol de noviembre en Guadalajara, ambos sabían que acababan de sellar no solo su amor, sino su destino. Para bien o para mal, estarían juntos enfrentando lo que viniera, pero ninguno de ellos imaginaba que la verdadera prueba de su amor apenas estaba comenzando. 6 meses después, el aire de abril en Guadalajara llevaba el aroma de las jacarandas en flor, cuando Esperanza despertó en la casa que ahora compartía con Alejandro y Mateo en un barrio de clase media en Providencia. No era el penthouse de Zapopan ni la casa colonial de Tlaquepaque, sino algo nuevo, un hogar construido sobre decisiones conscientes en lugar de herencias o limitaciones. Alejandro había cumplido su palabra. Renunció a la presidencia de Tequila Vázquez y vendió la mayoría de sus acciones familiares, manteniendo solo una participación minoritaria que le permitía sostener una vida cómoda, pero no ostentosa. Con ese dinero había establecido una fundación educativa que otorgaba becas a niños de familias trabajadoras para estudiar en escuelas privadas. Buenos días, familia. Mateo irrumpió en la cocina con su uniforme de la nueva escuela, una institución bilingüe que celebraba tanto la excelencia académica como la diversidad social. A sus 7 años había florecido de manera extraordinaria.
hablando con igual fluidez sobre sus proyectos de ciencias y las historias que su tía Esperanza le contaba sobre sus antepasados mexicanos. «Buenos días, campeón». Alejandro alzó la vista del periódico, donde leía sobre la inauguración de la tercera escuela construida por su fundación. «¿Listo para la presentación de hoy?» «Sí, le voy a contar a toda la clase sobre el altar que hicimos para mamá Elena y el abuelo Ricardo». Esperanza sonrió mientras servía chilaquiles, hechos con la receta, que había perfeccionado durante estos meses de vida familiar. La cocina de su nueva casa tenía un molcajete heredado de su abuela, junto a una cafetera italiana que había sido regalo de bodas de una de las pocas familias de la élite tapatía que había decidido apoyar su unión. «¿Ya llamaste a Rosa?», preguntó Alejandro. «Anoche está emocionada por graduarse el próximo mes». Esperanza no pudo ocultar el orgullo en su voz. La beca completa para la Universidad de Guadalajara llegó justo a tiempo. Rosa había tardado meses en aceptar completamente a Alejandro como parte de la familia, pero el momento decisivo había llegado cuando él se presentó en Morelia, donde ella se había refugiado con su tía, no para convencerla de regresar, sino para disculparse por haber alterado su vida sin considerar sus sentimientos. «También quería agradecerte», le había dicho. «Tenías razón en desconfiar de mis motivos, pero te equivocabas en una cosa. No me voy a aburrir de ustedes, porque ustedes me han enseñado quién soy realmente». El teléfono sonó mientras desayunaban, interrumpiendo la rutina matutina. Alejandro frunció el ceño al ver el número. Era el abogado de la familia. «Alejandro, soy Roberto. Tengo noticias sobre tu abuela. ¿Qué pasó?» «Está en el hospital, sufrió un infarto anoche. Los médicos dicen que está estable, pero quiere verte». Alejandro miró hacia Esperanza, quien inmediatamente entendió la situación por su expresión. «Ve, Mateo y yo estaremos bien. ¿Quieres venir conmigo? ¿Estás seguro? Somos una familia, Esperanza, para lo bueno y para lo malo». El Hospital Puerta de Hierro era un templo de medicina privada, donde la familia Vázquez había sido tratada durante generaciones. Doña Carmen yacía en una cama del 7º piso, conectada a monitores que registraban cada latido de un corazón que había albergado tanto amor como orgullo destructivo. Cuando vio entrar a Alejandro y Esperanza juntos, sus ojos se llenaron de lágrimas que se había negado a derramar durante décadas. «Alejandro, mijo». «Hola, abuela, ¿cómo te sientes?». Como una vieja tonta que casi se muere sin decir lo que tenía que decir, Esperanza se mantuvo cerca de la puerta, sin saber si debía quedarse o darles privacidad, pero doña Carmen la miró directamente. «Tú también, niña. Acércate con cautela». Esperanza se aproximó a la cama. De cerca, doña Carmen se veía frágil y pequeña, muy diferente de la matriarca imponente que había orquestado meses de guerra familiar. «Esperanza, ¿verdad?». «Sí, señora. Te debo una disculpa, varias en realidad». El silencio se extendió en la habitación, roto solo por el pitido regular de los monitores médicos. «Cuando era joven, me enamoré de un hombre que mi familia consideraba inadecuado. Era músico, venía de una familia humilde y tenía sueños más grandes que su cuenta bancaria». Doña Carmen miró hacia la ventana. «Mi familia me obligó a elegir, él o mi herencia. Elegí el dinero». Alejandro y Esperanza intercambiaron miradas sorprendidas. «Me casé con el hombre apropiado, tuve la vida apropiada, y pasé 70 años arrepintiéndome de no haber tenido el valor de seguir mi corazón». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cuando vi que Alejandro estaba cometiendo el mismo error que yo no tuve valor de cometer, proyecté mis propios miedos y arrepentimientos en ustedes. Abuela». «No, déjame terminar. Elena era una buena mujer, pero yo sabía desde el principio que venía de Tlaquepaque. La obligué a esconder sus orígenes porque me recordaba mis propias decisiones cobardes». Miró directamente a Esperanza. «Y cuando apareciste tú, tan auténtica, tan valiente, tan dispuesta a arriesgar todo por amor, me diste terror». «¿Por qué?», preguntó Esperanza suavemente. «Porque representabas todo lo que yo no fui capaz de ser. Y en lugar de admirarte, te ataqué». Doña Carmen extendió una mano temblorosa hacia Esperanza. «¿Puedes perdonar a una vieja amargada que casi destruye tu felicidad por sus propios demonios?». Esperanza tomó la mano de la anciana, sorprendida por su fragilidad. «Ya está perdonada, señora Carmen. Doña Carmen está bien, somos familia ahora, ¿verdad?». 3 meses después, día de la boda, la iglesia de San Francisco en Tlaquepaque estaba decorada con flores de cempasúchil y rosas blancas,
una mezcla que simbolizaba la unión de tradiciones y la celebración de nuevos comienzos. Los invitados llenaban cada banco, artesanos de Tlaquepaque sentados junto a empresarios de Zapopan, maestros de escuelas públicas, compartiendo risas con antiguos socios de Alejandro, que habían decidido que el amor era más importante que los prejuicios sociales. Esperanza caminó hacia el altar del brazo de su hermano mayor, quien había viajado desde Michoacán para la ocasión. Su vestido era sencillo pero elegante, hecho por una costurera local que había bordado pequeñas mariposas monarca en la tela como símbolo de migración y transformación. Alejandro la esperaba junto al altar, con Mateo como su padrino de anillos y Rosa como dama de honor principal. Doña Carmen, recuperada del infarto pero usando un bastón elegante, ocupaba la primera fila con una sonrisa que había tardado 70 años en ser completamente genuina. El padre Miguel, el párroco que había conocido a Elena cuando era niña, oficiaba la ceremonia con palabras que habían sido cuidadosamente elegidas para honrar el pasado mientras celebraban el futuro. Alejandro y Esperanza han elegido unirse no solo como individuos, sino como familias, como historias, como tradiciones que se entretejen para crear algo nuevo y hermoso. Cuando llegó el momento de los votos personales, Alejandro tomó las manos de Esperanza y habló con una voz que llevaba 3 años de dolor transformado en esperanza. Esperanza, me enseñaste que el amor verdadero no teme a las diferencias, las celebra. Me enseñaste que la riqueza real no se mide en pesos, sino en momentos compartidos, en risas recuperadas, en tradiciones honradas. Te prometo que pasaré el resto de mi vida siendo digno del regalo de tu amor y de la confianza que depositas en mí como padre de nuestros hijos. Esperanza respondió con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Alejandro, me enseñaste que el amor puede sanar heridas que creíamos permanentes, que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo, y que las familias no se definen por la sangre, sino por la elección consciente de amarse incondicionalmente. Te prometo que honraré la memoria de Elena, siendo la mejor madre posible para Mateo y la mejor compañera posible para ti. Cuando se besaron como marido y mujer, la iglesia estalló en aplausos y gritos de «¡Vivan los novios!» que resonaron por todo Tlaquepaque. Un año después, Día de los Muertos, la familia regresó al cementerio de San Pedro, pero esta vez eran 5 en lugar de 3. Rosa había traído a su novio de la universidad, un joven estudiante de medicina que la miraba como si fuera la 8ª maravilla del mundo, el pequeño Mateo. Ahora de 8 años, había crecido varios centímetros y había desarrollado un talento natural para contar historias que mezclaban hechos históricos con imaginación desbordante. El altar sobre la tumba de Ricardo Morales era más elaborado este año. Con fotografías de Elena y nuevas memorias familiares, Doña Carmen había insistido en contribuir con una ofrenda especial, una botella del mejor tequila de la reserva familiar y una carta de disculpa dirigida a Elena. «¿Qué dice la carta?», preguntó Mateo con curiosidad. «Le dice a tu mamá que siento haberla obligado a esconder quién era realmente y que estoy orgullosa de ver que su hijo está creciendo conociendo todas sus raíces». Mientras encendían las velas y colocaban las flores, Esperanza sintió una pequeña patada en su vientre de 4 meses. El bebé que esperaban para marzo sería un puente entre todos los mundos que habían aprendido a navegar juntos. «¿Crees que mamá Elena está feliz?», preguntó Mateo. «Creo que está más que feliz», respondió Alejandro. «Creo que está orgullosa de ver que su familia creció con amor y verdad». Mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre el cementerio y las familias comenzaban a recoger sus ofrendas, la nueva familia Vázquez Morales se quedó un poco más, cantando las canciones que Elena había amado y contando las historias que se habían vuelto la mitología fundacional de su amor. Esperanza miró a su alrededor, Rosa riendo con su novio, Mateo explicándole a Doña Carmen las tradiciones del Día de los Muertos, Alejandro con la mano protectora sobre su vientre en crecimiento, y sintió que finalmente entendía lo que Elena había querido decir en sus cartas. El amor verdadero no conquista las diferencias, las transforma en fortalezas. No borra el pasado, lo honra creando un futuro más hermoso. No promete facilidad, promete que vale la pena cada sacrificio, cada batalla, cada momento de incertidumbre. Cuando se alejaron del cementerio esa noche,
Caminando juntos bajo las estrellas de Guadalajara, sabían que habían conseguido algo extraordinario, una familia construida no sobre sangre o dinero o conveniencia social, sino sobre la decisión consciente de elegirse mutuamente cada día, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separara, y como Elena había aprendido demasiado tarde, y como doña Carmen había entendido casi demasiado tarde, algunas historias de amor son demasiado importantes para permitir que el miedo las destruya. La mariposa monarca había completado su migración y había encontrado el hogar perfecto donde anidar. Finn, el corazón que olvidó cómo amar, había recordado no solo cómo latir por otro, sino cómo construir un hogar donde todos los corazones pudieran encontrar paz.